El Santo del Día. Beato Enrique Suso, 28 de marzo. Hoy 28 de marzo la Iglesia recuerda al Beato Enrique Suso, a veces Susón, místico predicador, sabio director espiritual y ejemplo de fortaleza a lo largo de su vida. Es conocido, entre otras razones, por haber sido un eminente discípulo de Eckhart de Holstein. El maestro Eckhart, dominico alemán iniciador de la corriente denominada misticismo especulativo o escuela mística renana, debido a que ésta surgió a orillas del río Rin, en Renania, Alemania. La importancia del estudio para la vida espiritual. El beato Enrique Suso, forma castellanizada de Heinrich Seuse, fue presbítero de la Orden de Predicadores Dominicos, tal y como Eckhart, su maestro. Suso fue el autor de un brillante tratado sobre la sabiduría de Dios, el pequeño libro de la eterna sabiduría, y motivado por la predicación, desarrolló un conjunto de reflexiones sobre temas místicos, entre los que destacan los textos dedicados al nombre de Jesús. El beato nació en Suabia, Alemania, en 1296. A los 13 años fue admitido como religioso en el convento de los padres dominicos en Constanza. Solo 3 años más tarde, Enrique ya estaba convencido de que Dios lo llamaba a consagrar el resto de su vida a la oración y al estudio. De 1324 a 1327, fue enviado a estudiar filosofía y teología al Studium Generale Dominico de Colonia, lugar donde conoció a Eckhart. Lamentablemente el maestro sería condenado. Hoy sabemos que injustamente, por los censores eclesiásticos de la época, tras considerarse heréticas algunas de sus tesis. La rehabilitación del teólogo renano llegaría recién siglos más tarde, en 1992, gracias a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Tras la muerte de su maestro en 1328, producida un año antes de recibir la condena, Enrique se dedicó a la redacción del pequeño libro de la verdad, obra considerada como una defensa del maestro Eckhart. En dicho texto el beato sostiene que las tesis de su maestro fueron maltratadas a veces por personas ignorantes aunque espirituales, que las han malinterpretado. Su segunda obra, el pequeño libro de la eterna sabiduría, fue escrita hacia 1330. En el texto, Suso parte de sus meditaciones contemplando el crucifijo para ilustrar el proceso de conformación del alma con la pasión de Cristo y la compasión de María. Dicho proceso implica que el alma vaya tomando la forma de Cristo, algo que debe realizarse a través de un diálogo entre la eterna sabiduría, Dios, y el servidor o siervo, es decir, la persona. Ambas publicaciones de gran impacto en aquel momento en Países Bajos, Francia, Italia e Inglaterra, generaron incomprensión dentro de la orden de predicadores y terminaron siendo denunciadas también. A Suso se le pidió rendir cuentas ante el capítulo general de los dominicos. No obstante, después sería exculpado, tras ratificarse su ortodoxia. Estudio y oración para anunciar mejor al Señor. Entre 1335 y 1337, Enrique cambió el estilo de vida conventual y ascético. Por los viajes y la predicación, dejó atrás la vida académica para convertirse en director espiritual, especialmente de monjas y beguines. Sus últimos años los pasó en Ulm, donde continuó en la dirección de las almas, mientras revisaba sus escritos. Falleció el 25 de enero de 1366. Mística. De acuerdo a la tradición, el beato tuvo visiones místicas, entre las que se cuenta más de una aparición de la Santísima Virgen María. En una de esas ocasiones,
Enrique le preguntó qué medios debería emplear para alcanzar más fácilmente la santidad y la salvación, y ella le respondió: negarse a sí mismo, no apegarse a las criaturas, recibir todo lo que sucede como venido de la mano de Dios y ser infinitamente paciente y amable con todos, aun con los que son ásperos e injustos en su modo de tratarlo a uno. Enrique Suso fue declarado beato por el Papa Gregorio XVI en el año 1831. Entre los muchos seguidores de sus enseñanzas podemos encontrar nombres ilustres como Tomás de Kempis y San Pedro Canicio, doctor de la Iglesia.